Cuneo sin pelos en la lengua habla sobre cómo un grupo de delincuentes se infiltró y copó el pejotismo y su falta de conexión con las demandas de la gente del siglo XXI. El peronismo, como tal, tiene el desafío de superar el pejotismo, y el pejotismo han sido una manga de ladrones delincuentes que nos trajeron hasta acá, entre los cuales están los acusados por abuso sexual, desde el intendente de La Matanza hasta el ex gobernador de Tucumán, pasando por todo tipo de corruptos como los que tiraban bolso en el convento. Cristina habla igual que Milei. Lo único que dicen es: yo lo haría mejor que vos, yo haría el ajuste, pero habría polenta. No hablan de desarrollo sustentable, no hablan de política nacional, no hablan de perspectiva nacional, porque no saben cómo hacerla, porque su pensamiento es seguir siendo perro. La realidad es que el peronismo fue infiltrado por todos lados. A todos quisieron hacer los peronistas solo para mantenerse en el poder y seguir robando privilegios y dinero. ¿Cómo ves vos al peronismo en general en un contexto en donde, como vos decís, empieza a haber fuego cruzado, el famoso fuego amigo, empieza a haber muchas discusiones, mucha disputa en el terreno político y en el terreno físico también? ¿A porque, qué llamás peronismo? Bueno, ahí vamos. El peronismo, el movimiento en general, digo, y en particular los que hoy tienen capacidad de decisión. ¿A qué llamás peronismo? Hoy tenés un gobernador en la provincia de Buenos Aires que se llama Axel Kicillof y tenés dirigentes nacionales con cierta referencia que la han sostenido, más allá de que subió, bajó o lo que sea, Cristina, y están postulando algunos otros, pero no se termina de definir. A ver, peronista soy yo. Axel tiene hoy la responsabilidad de la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, y si necesita a alguien que lo defienda, me tiene en primera fila. Y si necesita a alguien que lo ayude a gestionar esta crisis, me tiene en primera fila. Pero obviamente yo pertenezco a un peronismo de ortodoxia al cual no pertenece Axel Kicillof. Cristina es la presidenta de un sello de goma vacío, de un edificio vacío que paga muy poco de luz porque no se usa, que es la casa de Mateu. Y el PJ es un sello de goma vacío que no representa al peronismo de ninguna manera. El peronismo es un movimiento y como tal, los miembros del peronismo no tenemos autoridades, porque es un movimiento. Claro. Con lo cual es transversal. En el movimiento nadie manda a nadie. Se ordena solo al andar, es como el camión de los melones. Vos lo tirás adentro y se ordena solo. Ya lo dijo el general. Entonces, acá no hay nadie que mande a nadie y nadie que sea autoridad de nadie. El peronismo, como tal, tiene el desafío de superar el pejotismo, y el pejotismo han sido una manga de ladrones delincuentes que nos trajeron hasta acá. Si tenemos una crisis de identidad frente a la sociedad, es por haber permitido que el pejotismo, que son una manga de delincuentes, entre los cuales están los acusados por abuso sexual, desde el intendente de La Matanza hasta el ex gobernador de Tucumán, pasando por todo tipo de corruptos como los que tiraban bolso en el convento. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra crisis. Nuestra crisis es que un sello de goma disciplinó a un movimiento y eso nos llevó a un costo social altísimo de muchos que son, obviamente, frente a la sociedad, muy difícil de explicar y decirle: no, ¿sabes qué? Fulanito no es de los nuestros. Te dicen: flaco, iba en tu lista. También era del PJ. El PJ son ustedes los peronistas. No, mirá, en realidad el PJ es un sello de goma que usurparon una manga de ladrones para mantener sus cargos públicos y sus privilegios. Demasiada explicación. Todo lo que sucedió en estos años en la Argentina no fue peronismo. ¿Qué fue? Digo, porque la realidad es que lo que estuvo en funcionamiento en algún momento dio cierta expectativa de avance, pero se encargó, fracasó. La República se encargó de que los partidos políticos desaparezcan. Cuando desaparecieron los partidos políticos, nacieron los frentes electorales. Cuando nacieron los frentes electorales, el bifrentismo no te dio alternativa, votaste siempre lo mismo. Votaras a quien votaras, votabas siempre lo mismo. Sí, de hecho la discusión con Milei era si el plan de Massa sigue siendo Milei lo mismo. Era lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Cristina habla igual que Milei. Ahora, vos exactamente igual. El último tuit fue con ese tono. Con ese cambió su tono. Su discurso económico es tal cual. Lo único que dicen es: yo lo haría mejor que vos. Digamos, yo haría el ajuste, pero habría polenta, ¿no? Sí. Bueno, no hablan de desarrollo sustentable, no hablan de política nacional, no hablan de perspectiva nacional, porque no saben cómo hacerla, porque su pensamiento es seguir siendo perro. Y Perón a nosotros nos enseñó que no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Hasta acá la República te plantea falsas alternativas en las cuales todos te ofrecen cambiar de collar. Yo te ofrezco dejar de ser perro. Cuando Perón dijo: el 2000 nos encontrará unidos o dominados, está clarísimo que estamos dominados. Sí. Cuando Perón les dijo: únanse
allá en el 17 de octubre del 45, trabajadores únanse, hicieron todo para dividirnos. Y siempre hubo fuego amigo, siempre estuvimos infiltrados por derechas e izquierdas, desde nazis hasta comunistas, tratando de que el peronismo fuera una herramienta para llevar adelante sus planes, y el peronismo fue perdiendo identidad. Entonces llegaste al menemismo, donde los que decían que eran peronistas se hicieron empresarios, y hoy tenés a Manzano, multimillonario, un triste diputado de la Renovación que quería ser presidente, y ahora lo único que quiere es robarse el litio. Entonces, claramente, el peronismo sufrió infiltración, claudicación y traición. Y a partir de eso, los resultados han sido los que tenemos. ¿Por qué? Porque Macri, su primer intento electoral fue ser candidato a senador por la capital por el peronismo, se le ofreció Miguel Ángel Toma. Sí. Con lo cual, la realidad es que el peronismo fue infiltrado por todos lados. A todos quisieron hacer los peronistas solo para mantenerse en el poder y seguir robando privilegios y dinero. Y por ese motivo perdimos el eje de ser lo que siempre debimos ser y nunca dejar de ser, que era el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores, el del 17 de octubre. Nosotros debemos volver a ser la representación de los postergados, de los trabajadores organizados. Para eso, en el siglo XXI hay cosas que han cambiado. Ningún pelotudo te puede venir con recetas del 45 a hablarle a los chicos que hoy trabajan con inteligencia artificial porque te dicen, flaco, no sé qué carajo me hablas, sus expectativas son otras. Nuestros hijos nos enseñaron a nosotros a usar el touch de un celular. Sí. Hay una ruptura cultural, y entender el peronismo en el siglo XXI tiene que ser superar rápidamente esos obstáculos que vos planteás, que los conozco todos, soy empresario, conozco de punta a punta el quiebre del sistema productivo argentino, pero te tengo una buena noticia. Los balancines que se apagaron ya no sirven para una mierda. O sea que, aunque quisieras volver a ponerlo en marcha, estarías equivocado. Ya están obsoletos. Sí. Lo que hay que hacer es tecnificar la Argentina. Bien. Y desarrollar la nueva pyme, competitiva, industrializada, moderna, del siglo XXI y con perfil exportador. Eso no lo lográs con la chatarra que teníamos funcionando de capacidad instalada industrial, porque tienen balancines del año 70, 60... Sí, y no me hagas ir más para atrás porque te encuentro maquinaria del año 50 y del año 40. Y te dicen, mirá qué bien que anda, los fierros que hacíamos antes. Sí. Bueno. Ahora, ahí el primer, vos hablás de modernización, de tecnologización. El primer conflicto que me parece que se presenta es de intereses, que tiene que ver con quiénes son los que llevan adelante ese desarrollo, y algo que vos mencionaste, que es las condiciones de vida de los trabajadores. Ahí empieza, eso va a la par. Reaparece la discusión de la lucha de clases, porque hay intereses contrapuestos. Tenemos que volver a la Constitución del 49 en el siglo XXI. La Constitución del 49 está secuestrada. Bueno, hay que sacarla del cajón y ponerla en el siglo XXI. El 50-50 entre el capital y los trabajadores. Poner eso en primera línea de discusión, porque obviamente yo soy confederado, con lo cual quiero desarticular el modelo unitario y centralista de un gobierno que toma decisiones sobre los estados provinciales. Y para mí el modelo productivo que va a sacar a la Argentina es ese, es el de devolverle a las provincias el cobro de los impuestos, los recursos naturales, la capacidad de ejecución de negocios soberanos, la participación de cada provincia en los derechos de exportación, de aduana y de importación. Y entonces cuando vos descentralizás y el presidente no es un personaje monárquico con atribuciones monárquicas como el indulto y el veto de leyes, cuando vos no tenés un Congreso monárquico con un Senado que es la representación de los estados provinciales frente al presidente como si fuera un rey, un monarca o un señor feudal, sí. Cuando vos no tenés más una justicia que se define a sí misma como la familia judicial, son todos una manga de ladrones, hijos de puta, y los garantes del statu quo para el saqueo de la Argentina. Con lo cual a la justicia federal hay que hacer la mierda, partirla en pedazos, terminar con la Corte Suprema como última instancia constitucional de revisión de las leyes, de la constitucionalidad y del sistema electoral. Vivimos una república donde las elecciones son una causa judicial. Sí, es tremendo. Entonces, resulta que la política tiene que ir a rendirle explicaciones a un puto juez de materia electoral que decide si yo puedo ser candidato o me da el diploma de diputado porque él entiende que yo soy diputado porque él lo dice, claro. No porque la gente me votó. Entonces, yo necesito una refrendación judicial del voto político. Bueno, yo propongo la confederación. Volver al colegio electoral donde las provincias eligen el presidente, se termina el voto directo, se le devuelve a las provincias el poder de elegir el presidente. Yo propongo en la reforma de la Constitución
que el colegio electoral pase a cuarto intermedio después de elegir al presidente y tenga derecho de juntarse en cualquier momento para destituirlo por voluntad de las provincias. Una consulta, ¿puede ser que sea parecido al sistema cubano? No, es más parecido al modelo norteamericano. Porque en Cuba, viste, lo que hacen es elegir por barrio, eligen un representante. Eso lo mandan, pero eso es el buró político del partido. Ellos Sí, tienen son partido todos del PC. único. Sí, Ellos sí. tienen partido único, que es un delirio. Pero digo, el sistema de voto Sí. indirecto que va de abajo hacia arriba. No, eso sí, pero de todas maneras, digamos, el mecanismo de representación de partido único es un delirio. Sí, tal cual. Y es tan delirante como puede ser este gobierno en la Argentina que lo pretende. Si este gobierno tuviera el espacio milimétrico, cerraría el Congreso. Hicieron una encuesta para ver si el pueblo argentino toleraría una dictadura. Sí. Hay algo que me quedó sonando, digo, vos mencionás que el contexto y la situación quizás lleve a que una parte de la población se dé cuenta de lo que acaba de hacer hace un año atrás y empiece a mirar a otros candidatos. Digo, en ese contexto... No, yo no dije eso. Y de alguna manera, si me decís que se van a dar cuenta de que votaron a Milei... Sí, pero eso yo no lo planteo como un... Vos seguís pensando en términos republicanos, los cuales yo me cago olímpicamente. Esto no es un problema del próximo candidato, es un problema de terminar con el sistema. Lo que hay que cambiar es el sistema, no los candidatos. Los candidatos chupan un huevo. Mientras sean republicanos, todo va a ser una mierda. Lo que hay que pasar es a la confederación. Y en el modelo confederal, reforma la Constitución por medio, cuando cambias el sistema ya no hay ningún hijo de puta que pueda ir a la Casa de Gobierno a endeudarte, a firmar decretos, a saquear a las provincias, a imponer látigo y chequera, que lo hicieron Javier Milei y Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tiene más decretos firmados que los que lleva Milei en un año. Néstor Con lo cual, tuvo superpoderes también. Néstor tuvo superpoderes. todo está mal. El modelo republicano está mal. El presidente no tiene que tener ningún superpoder, ningún poder delegado y no puede firmar ningún puto decreto. Para eso existe un sistema de representación de la voluntad de los estados provinciales que deben ser los que tienen que acompañar o no la decisión de un presidente que no puede decidir por 47 millones de habitantes. No se lo votó para eso. El presidente es un administrador del Estado por 4 años. Su tarea no es decidir más allá de su propia gestión, no puede endeudarte más allá de su propia gestión, ni puede tomar decisiones de Estado que perjudiquen generaciones que no va a gobernar porque nunca lo eligieron. Con lo cual, tiene que haber un contralor de los estados provinciales que pongan límite a las pretensiones monárquicas y dictatoriales de los presidentes republicanos. Y para eso hay que salir de la República. Sí, en eso estoy de acuerdo porque, digo, si hay algo que quedó en evidencia de diciembre a esta parte es que el Congreso no funcionó, de hecho, le dieron No funcionó con este gobierno ni funcionó con el anterior, porque cuando yo denuncié a Alberto Fernández por corrupción, por prostitución y por todo lo que implica ese degenerado, el Congreso tampoco trabajaba y le daba poderes especiales a Alberto Fernández. Uh-huh. Ahora, vos mencionás que hay que cambiar el sistema. Bien, perfecto. Ahora, la realidad con la que se cuenta hoy es que vos vas a ir a elecciones. Por supuesto, es el En único este camino. momento. Yo busco una democracia confederal. O sea, que el modelo de elección de autoridades es la democracia. El modelo de administración del Estado debe ser confederal y no republicano. Uh-huh. Sí. Ahora, vas a ir a elecciones. Contame un poquito de eso. Vamos a elecciones con esto, diciéndole a la gente que hay que entrar al Congreso, patear culos y cabezas, destituir a Javier Milei, destituir a Villarroel por traición a la patria y todo lo que implica lo que han hecho en estos meses, llegar a la destitución por la vía del juicio político, convocar a elecciones o, obviamente, necesitas un interinato para convocarlas y nosotros ahí nos presentaremos para decirle al pueblo argentino que hay que salir de la República. ¿Quién es el que para vos representa posibilidades en ese interinato? Digo, porque se va Javier Milei, si se va por juicio político, asume la vicepresidencia. Soy confederado, lo tienen que decidir las provincias y sus representantes. Yo no tengo ninguna rémora de carácter republicano, con lo cual no me vas a sacar un nombre nunca, no me interesa imponerlo. A ver, la realidad es que destituido este gobierno, el Congreso tiene que resolver soberanamente con los representantes de las provincias quién es el que debe ocupar interinamente hasta convocar elecciones de inmediato y que vuelva a ser el pueblo argentino soberanamente quien elija a su presidente. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas.